Durante todas estas 5 sesiones anteriores, hemos estado revisando, pues, todos los componentes, todas las áreas de gestión, todos los eslabones de una cadena de logística, ¿no? Con el fin, pues, de tenerlo claro y poder llegar a esta última sesión con los conceptos claros de cuáles son las funciones principales, qué es lo que involucra un área de aprovisionamiento, qué es lo que involucra un área de almacenes, de transporte y distribución, con el objetivo de tener un enfoque técnico, un enfoque operativo, para cuando estemos en nuestros puestos de trabajo, tengamos claro cuál es el objetivo de la razón de ser de estar en un área logística. También para poder desempeñarnos con eficiencia y lograr resultados. El día de hoy vamos a conversar sobre las buenas prácticas en el ciclo logístico y los KPI. El objetivo del día de hoy es que todos nos vayamos conociendo las buenas prácticas que utilizan las compañías en la gestión logística para poder agregar valor en las operaciones. Y también identificar los principales KPI que miden la eficiencia y rentabilidad del ciclo logístico. Recuerden que una de las herramientas importantes que tenemos es la cadena de valor, que nos ayuda a identificar las fortalezas del proceso y las oportunidades de mejora que debemos aplicar. La cadena de suministro. Hemos venido hablando, y es la razón de ser, de haber llegado hasta esta sesión. El objetivo es tener claro cuáles son los actores principales, cuáles son los procesos principales y las actividades que vamos a desarrollar cuando nos desempeñemos dentro de un área logística o de cadena de suministro. Como podemos ver, el ciclo empieza con el área de aprovisionamiento, buscando un mercado de proveedores, la adquisición de insumos y materiales, para luego llevar a planta y estos sean transformados en bienes o mercaderías, para que luego a través de un plan de ventas y el área de marketing, utilicemos nuestra área de distribución, llevándolo a las agencias y sucursales, los cuales en esos lugares entran en una condición de stand-by por almacenamiento y listos para poder ser vendidos a nuestros clientes a través de un proceso de distribución o entregas. Como pueden ver, tenemos una gran responsabilidad al ejecutar las funciones logísticas. En toda esta imagen, lo que debemos tener claro, primero, es que toda gestión debe ser medida. Si no medimos la gestión, no sabemos qué estamos controlando y tampoco vamos a ser exitosos en la gestión. Debemos tener claro que nosotros estamos involucrados con el área de aprovisionamiento, con el área de almacén, con el área de distribución y transporte, y también pues parte de una logística inversa. Entonces, nuestro campo laboral o el campo de acción, desde el punto de vista técnico, es bien amplio, ya que nosotros como asistente logístico somos 80% de actividades o tareas de ejecución. Pero eso no quita en que debemos tener claro cuál es la importancia de estar enlazados en los eslabones de la cadena de suministro o el área logística. Luego de tener claro que nosotros estamos inmersos en todas estas áreas de gestión, vamos a ver desde el punto de vista de la experiencia de las organizaciones, de los buenos resultados que todas las organizaciones a través de las buenas prácticas vienen logrando en las áreas logísticas, en el eslabón de provisionamiento, almacén o transporte, ¿no? Podamos nosotros tenerlas como referencia. Tener claro que una buena práctica que funciona en una empresa A no quiere decir que podría funcionar al 100% en la empresa B. Lo que tenemos que primero, antes de aplicar una buena práctica o una buena implementación, debemos tener claro el escenario. El escenario es igual, el sector es igual, o el negocio es igual, entonces una buena práctica va a funcionar. Entonces, ¿qué viene a ser una buena práctica? Una buena práctica
como su propio nombre lo dice, es una práctica que ha demostrado que funciona bien y produce buenos resultados, y por lo tanto se recomienda como modelo. Por ejemplo, una buena práctica en el eslabón de aprovisionamiento para eliminar la repetición de la colocación de órdenes de compra, de selección de proveedor. Una buena práctica podría ser, y esto lo dejo claro, que depende mucho del presupuesto, las políticas, las organizaciones, podría ser establecer contratos con órdenes de compras abiertas. Un contrato de orden de compras abiertas lo emites semestralmente por un tema de control de auditoría y simplemente me olvido de estar haciendo compras recurrentes. Por ejemplo, eso es una buena práctica que las organizaciones implementan. Una buena práctica en almacén también podría ser, ¿no?, el tema de las 5 S. En nuestra clase de almacenes vimos que un almacén no puede estar desordenado, ¿no? Es un grave error, porque un almacén desordenado vamos a caer en ineficiencia, va a haber pérdida de tiempo, pérdida de materiales, y cuando vayamos a tomar un inventario de conteo cíclico, un semestral o un anual, vamos a identificar pérdidas por desorden. También el desorden en un almacén conlleva pues a los accidentes de trabajo. Entonces, esa es una buena práctica, la implementación del orden y la limpieza a través de las 5 S, por ejemplo, en un almacén. Estas buenas prácticas, ¿cuál vendría a ser el objetivo? El objetivo es agregar eficiencia, eficacia y rentabilizar las operaciones. En otras palabras, y en términos simples, estas buenas prácticas minimizan errores, ¿no? Minimizan ineficiencias y minimizan problemas que podríamos tener en toda la gestión logística. Y esta buena práctica debería darse como resultado de un previo análisis a través de la cadena de valor en los eslabones en los cuales nos estamos desarrollando. Entonces, ¿qué es una buena práctica? Es algo que funciona bien y que se recomienda como un modelo. Y que a través de la implementación de buena práctica me debe asegurar optimización, eficacia, eficiencia y debe ser rentable para las operaciones. Cuando habla de rentabilidad, es que debe agregar valor a la empresa luego del costo, del análisis del costo-beneficio, debe ser rentable su implementación. Entrando ya al grano, entrando al tema de qué es lo que hacen las áreas de aprovisionamiento como buenas prácticas. Primero, lo que debemos tener cuenta en un área de aprovisionamiento, y nuevamente aquí lo repite, es que debemos tener claro cuál es el plan de demanda. Es una buena práctica, ¿no?, conocer cuál es el plan de demanda, porque en base al plan de demanda vamos a hacer la planificación para el presupuesto de compras, la planificación para la búsqueda, selección y desarrollo de proveedores, para la planificación también de las políticas del área de compra. Entonces, una de las primeras prácticas que debemos tener claro, señores, todo lo que estamos en compras, es determinar la demanda. Es algo que grandes compañías, medianas, también lo hacen, y les ayuda pues en que la desviación entre el presupuesto, la ejecución de compras y el plan de demanda, la desviación sea mínima. Entonces, tener en cuenta lo primero. Y esto de determinar la demanda, ¿ya?, es una responsabilidad del profesional en compras. Es su absoluta responsabilidad. Aquí no tiene que ver otras áreas ni responsable. El único responsable es el profesional en compras. Otra buena práctica es tener información sobre los pronósticos de ventas, es decir, conocer el ABC de los productos, los suministros o la mercadería. El pronóstico de venta es muy importante porque nos va a ayudar a tener una visión clara
de cuál va a ser mi estrategia de negociación. Si va a ser una estrategia de negociación específica, si va a ser una negociación a volumen, ¿no? Que en ambos casos las condiciones de negociar son distintas y los escenarios son distintos. Entonces, este pronóstico de venta está muy amarrado al primer punto y también es una responsabilidad propia y absoluta del personal de compras. La tercera es identificar y determinar la fuente de aprovisionamiento. Al tener claro el plan de demanda y el pronóstico de ventas, también esta es una función básica y es directamente responsable el personal de compras. Con esas dos fuentes ya de información previa, debemos identificar y determinar la fuente de aprovisionamiento. En otras palabras, es buscar en el mercado local, nacional o internacional, cuál es la fuente de proveedores con los cuales yo voy a celebrar contratos a través de órdenes de compra para que me puedan asegurar el ciclo de aprovisionamiento, desde que coloco la orden de compra hasta que llega a mi almacén. La tercera responsabilidad del personal de compra. La cuarta, luego de haber identificado ya el mercado de proveedores, viene la ejecución ya operativa, que es seleccionar la fuente de aprovisionamiento. Esta selección de proveedores, ya lo hemos visto, lo hemos mencionado, es a través de la herramienta de la matriz de evaluación, donde ya ahí mezclamos todos los criterios que nosotros vamos a considerar como críticos o los de mayor importancia que debe cumplir un proveedor para que pueda estar dentro de nuestra lista de proveedores. Aquí lo que quiero que tengan claro, chicos, es que los 4 primeros ítems, ¿ya? Los 4 primeros ítems, responsabilidad absoluta y directa de los profesionales que estamos en compras. Esto no lo va a hacer otra persona por nosotros. Esto es nuestro día a día, que debemos tenerlo claro como el ABC de la gestión de aprovisionamiento y como líneas directivas para que nuestro trabajo sea eficiente. La quinta es el procesamiento de órdenes de compra. Esto ya es la ejecución de los 4 pasos anteriores, ¿no? Que a través de la demanda, el pronóstico, tengo claro ya cuál es mi fuente de aprovisionamiento, ya hice la selección de mi proveedor y ahora me toca colocar, procesar, negociar la orden de compra. Entonces, estas 5 acciones nos debe dejar claro, señores, que es responsabilidad absoluta de compra. Esto es nuestro core laboral. Esta es la razón de ser por la que estamos en un área de compra. Estas 5 acciones. Y esas 5 acciones tienen que ejecutarse de manera eficiente, deben ser eficaz para lograr los objetivos de la compañía. Sin esto no vamos a poder ser exitosos. Lo repito, estas 5 acciones son directamente responsabilidad del profesional en compras. La quinta, monitoreo del cumplimiento de la atención a las órdenes de compra. Si bien es cierto, esta sexta práctica no es 100% responsable el personal de compras, pero sí es responsable en el seguimiento. Tiene que monitorear. Ya coloqué la orden de compra, ¿no? Y lo que tengo que hacer es monitorear, tengo que hacerle seguimiento a que esa orden de compra sea atendida. Y debo tener una estrecha relación con mi área de almacén. O si estoy en una gran empresa, debo ayudarme del software, que puede ser un ERP o puede ser otro medio de comunicación. Pero como profesional de compra, no es que ya coloqué la orden de compra y ahí quedó mi ciclo, no. Luego que coloco la orden de compra, debo monitorear el cumplimiento, que se atiende esa orden de compra. Y la orden de compra, que ese suministro, esa mercadería, va a terminar siendo recibida en el almacén. Entonces aquí debemos tener una estrecha relación con nuestro personal de almacén. La séptima, seguimiento a la recepción de suministro y mercadería.
Debemos hacerle seguimiento a que lo que hemos solicitado haya sido recepcionado en el almacén. Esto podría ser a través de un software de gestión, podría ser a través de reuniones, ¿no? Que se fijen con cierta frecuencia, podría ser interdiaria o de repente reuniones de 10, 15 minutos vía teléfono con nuestro área de almacén, para que nosotros como personal de compras demostremos pues que estamos haciendo seguimiento a todas las órdenes de compra que hemos colocado. Entonces, esta es una responsabilidad compartida, pero la proactividad y la iniciativa debe venir del área de compras, ya que sabemos que almacén es el que recibe, almacena y distribuye. Pero esta es una logística de entrada a la acción de compras. Seguimiento al registro de la recepción. Debemos asegurarnos que todo lo que el almacén recibe haya sido ingresado. ¿Por qué? Porque como área de compra, nosotros tenemos un compromiso que hemos fijado en la orden de compra que se llama el compromiso o la forma de pago. Entonces, si el almacén recibe y no ingresa, me está afectando mi proceso como compras, porque voy a tener un reclamo del proveedor porque su pago no fue programado, porque el área contable no lo ha visualizado como atendido y recepcionado en el sistema. Entonces es muy importante que también no descuidemos y debemos asegurarnos que todo lo que llegue ingrese. En la práctica sabemos que a veces almacén reciben horas que no han sido programadas, o de repente por la carga de trabajo, no puede en ese momento ingresar. Pero entonces es ahí donde, como profesionales de compras, debemos tener una coordinación muy directa, diaria o interdiaria, de acuerdo al flujo de materiales que nosotros tengamos, para asegurarnos, pues, a través de una comunicación o un reporte o un software, que todo lo que ha sido recibido en almacén esté ingresado. Y por último, seguimiento en la planificación y ejecución de los pagos. Nosotros como compra no vemos pagos, no manejamos la caja de la compañía, pero sí debemos tener a través de una ayuda visual del software o de un Excel, debemos hacer seguimiento a cómo han sido programados los pagos, ¿ya? A cómo han sido programados los pagos de acuerdo a nuestra orden de compra y si es que se le está pagando a los proveedores. Recuerden que el flujo de procesos del área de compra inicia desde la búsqueda de la fuente de aprovisionamiento hasta cuando me aseguro que a mi proveedor que me atendió ya se le pagó. Ese es el ciclo de inicio a fin de un profesional de compra. Entonces, a ver, en la sala veo 19, 20 personas. Me gustaría que de manera voluntaria, si alguna persona actualmente se está desarrollando en el área de compras, pues nos puedas compartir alguna experiencia o alguna buena práctica que complemente a lo que estoy manifestando. Adelante, por favor. Hola, no sé si me escucharon, por favor. A ver, la señorita Dolores Virginia. Buenas tardes, señorita. Me gustaría pues que aperture su micrófono y nos mencione en qué eslabón de la cadena logística usted se desarrolla y si es que una de esas buenas prácticas ya la vienen ejecutando en su empresa o cuál sería su comentario. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Ok. Bueno, profesor, le cuento. Yo en la empresa, bueno, estuve trabajando en una institución pública y bueno, a la actualidad no soy parte de ello, sino más bien he estado como proveedora. Y efectivamente sí, ¿qué le puedo decir? En todo el proceso
me doy pues con la sorpresa, ¿no? Que a veces hay mucho descuido, como que lo dejan así nomás, que caigan las cosas a como vaya, ¿no? Yo, por ejemplo, presento mi proforma, demoran en dar el resultado, y luego también no hacen el debido seguimiento cuando uno ya ha hecho la entrega de la mercadería, pues, ¿no? Como que demora mucho la conformidad, demora mucho el trámite para los pagos, y la verdad no sé, a lo mejor usted me puede ayudar, no entiendo en qué momento se atasca la documentación, porque los pagos en el sector público demora demasiado, ¿no? Demora demasiado. Eh, Ahora hay algo acá, dentro de lo que es logística, no sé si cabe el tema, pero tengo entendido que hay una compra que son de 8 UITs que nos permite a nosotros proveer en forma directa, sin necesidad de licitación. A lo mejor me puede ayudar en ello, pero sí, como le digo, yo más estoy en el otro lado, ¿no? De proveedor, más que nada de parte administrativa dentro de una empresa de logística. Es lo que Ok, yo podría decir. ok, señora Dolores, estoy totalmente de acuerdo. Una siguiente pregunta para terminar su participación. De este listado de buenas prácticas, para usted, ¿cuál es la de mayor importancia que a su criterio le daría mayor peso? A ver, ¿Y por pienso que qué? la selección del proveedor, porque debemos de, como usted mismo dice, ser muy cuidadosos en la selección, ¿no? Porque debemos de hacer una investigación incluso, ¿no? De cómo ha prestado servicios anteriormente, cuán eficiente es, cuán serio, cuán cumplido en el momento de la entrega. Y lo que acá yo lo veo que es la columna vertebral, es una constante coordinación dentro de todas las personas involucradas del proceso, es lo que yo podría decir. Ok, muy amable, señora Virginia, gracias. A usted. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Si bien es cierto, esta participación ya está del lado del proveedor, pero el día de hoy la señora Dolores le está quedando claro de que en un momento nosotros podemos ser proveedores y lo mínimo que esperamos de una empresa seria, de una empresa formal, de una empresa que es que los procesos están llevados por profesionales, es lo mínimo que esperamos, que como proveedor nos coloquen la orden de compra, cumplan las condiciones de la orden de compra, le hagan seguimiento a mi proceso de presentación de factura y de pago. Entonces, como pueden ver, en un momento podemos ser del área de compras, pero también en otro momento podríamos ser proveedores. Entonces, tengámoslo claro, por favor. Muchas gracias, señora Dolores. El señor Ángel David, buenas tardes. ¿Podría aperturar su micrófono, por favor? Vamos, chicos, seamos dinámicos en la clase. Es la única forma de poder compartir experiencias, conocimiento técnico, y es preferible aquí mostrar si nos vamos a fortalecer o es que tenemos alguna todavía punto de mejora. Ángelo David, buenas tardes. Eh, ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Bien, buenas Bueno, tardes. ¿En qué muy área, bien. en qué eslabón de la logística se encuentra laborando actualmente? Eh, bueno, yo no trabajo exactamente en logística, pero Ujú. sí estoy en constante comunicación con ellos, ¿no? Con respecto a mi llegada de mis pedidos que yo hago al área, ¿no? Ok, ok. De esas buenas, de esos, de esas 9, 10 prácticas, buenas prácticas que las compañías utilizan, para usted, ¿cuál ha sido la que mayor importancia le ha despertado? ¿Me escuchó, señor Ángelo? Perdón, no lo escuché. Sí, le preguntaba, de estas buenas prácticas en aprovisionamiento, ¿cuál es la que le ha llamado la Allá tiene atención? 3 camiones de aprecho, dice, no, 3, ¿no? O 2. ¿Ah? 4, allá, por una semana.
Listo. Disculpe, Ok, bueno, en las provisiones, ¿no? Seguimiento de ok, pago. ok. Listo. Muchas gracias, señor Ángelo. Bueno, continuamos. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente eslabón, ¿no? Que es los almacenes. Los almacenes también es un área crítica de gestión. Ya hemos conversado, ¿no? Que los almacenes existen porque todo proceso necesita tener inventario para hacerle frente a la variación de la oferta y la demanda, primero, del mercado industrial de proveedores, segundo, a la variabilidad que pueda tener nuestro pronóstico de producción, nuestro pronóstico de ventas, ¿no? Los cuales, pues, el almacén se convierte en un eje principal dentro de la logística. Y almacén actualmente ya no es un concepto tradicional que es recepción, almacenamiento y despacho. Esa forma de tener o querer llevar los almacenes ahora ya no funciona. ¿Por qué? Porque los almacenes o centros de distribución actualmente se han convertido en ser una parte importante para el área de producción o para el área comercial de una empresa. Ahora son vistos como áreas estratégicas internas y el personal de almacén, desde el jefe hasta el auxiliar o hasta la última posición que tenga, debe tener un pensamiento dinámico y estratégico. ¿Cómo dinámico y estratégico? Los almacenes deben alertar cuál es el nivel de la gestión de stock. Es decir, deben, a través de una línea de reporte, o a través del sistema, o a través de algún medio, deben brindar información al área de compras como soporte de la gestión de compras. Indicarle cuál es el stock, si ya me estoy quedando sin suministro, si se ha comprado demasiado, si el producto está llegando vencido, si tengo producto por vencer. Eso es lo que ahora se busca, por ejemplo, en las áreas de gestión de almacenes. Entonces, un almacén no podría, en tiempo moderno, tener un funcionamiento diario de manera desordenada. No. Ya existe la filosofía 5S, ¿no? Que algunos la conocemos, y si es que no la conocemos muy bien la teoría, muchos de nosotros lo hemos hecho sin querer. Cuando hemos entrado a un almacén y sabemos que la primera característica que debe tener un almacén estratégico es el orden, es la limpieza, es que cada cosa esté ubicada en su lugar que le corresponda, ya sea un almacenamiento fijo o un almacenamiento caótico. Entonces, los almacenes, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la implementación de las 5S. Hablar de las 5S es toda la filosofía de Toyota, ¿no? Que implementó en su ciclo de producción. Pero eso sería un curso aparte. Aquí lo estoy mencionando como una buena práctica, ¿no? Que los invito a ustedes que lean, que investiguen. Y las 5S se centra en 5 pilares. Primero es seleccionar qué sirve y qué no sirve, o clasificar. Primero, clasificamos qué me sirve y qué no me sirve. Segundo es organizar. Lo que me sirve, le fijo un lugar, y lo que no me sirve, lo desecho. Tercero, ya viene al tema de aplicarle control. ¿Y cómo control? Control a las dos primeras partes. Si yo pierdo el control sobre esas dos primeras partes, no hice nada. La cuarta, ahora le llaman comunicación. Es decir, comunicar a todo el equipo cuál es el nuevo estándar de trabajo a través de esa filosofía. Y quinto es estandarizar. Estandarizar, en otras palabras, es decir, se ha implementado esta filosofía y es parte de nuestro día a día y no la podemos descuidar. Entonces,
La primera buena práctica para el almacén es las 5S. Luego, otra buena práctica en los almacenes, de un punto de vista estratégico, es implementar inventarios, implementar conteos cíclicos. La frecuencia ya depende de la decisión del jefe o de la gerencia. ¿Por qué es una buena práctica implementar conteos? Porque a través de los conteos diarios o semanales nos va a permitir identificar cualquier desviación a mi proceso de recepción, de almacenamiento o despacho. ¿Para qué? ¿Para taparlo? ¿Para quedarme callado? ¿Para escondérselo al jefe? No. El conteo cíclico, más que buscar responsabilidades, que eso es un segundo plano, lo primero que busca es identificar la causa raíz. Una causa raíz, en otras palabras, desde el punto de vista de inventario, viene a ser qué es lo que me está originando que me vaya mal en mi inventario. O sea, ¿cuál es la causa? Una de las causas podría ser que mi personal no está capacitado, que no conoce procedimientos, que no conoce el sistema. Puede ser que mi personal, que no tenga conocimiento técnico, que el nivel de educación no sea el adecuado para gestionar mi almacén. Puede ser que por el volumen de inventarios yo siga usando Excel, y el Excel sabemos que es modificable, pero eso ya no me ayuda. Podría ser que estoy recibiendo materiales y no los estoy ingresando a tiempo y me están generando sobrantes. Como por ejemplo, podrían dar de estos casos. Pero a través de la buena práctica de implementar conteos, como repito, la frecuencia ya la definen de acuerdo a las políticas o a la decisión de jefaturas, pero es una herramienta muy importante que nos va a ayudar a asegurar la disponibilidad y la exactitud del inventario. Recuerden que los que estamos en almacenes, si bien es cierto, gestionamos suministros, mercaderías o bienes, pero en otras palabras, ante los accionistas y los dueños, estamos gestionando el dinero de la compañía. Entonces, ese almacén no puede tener un exceso de mercadería, porque la compañía estaría invirtiendo en tener material inmovilizado. Y eso, ¿cómo lo identificamos todo lo que estoy mencionando? Es a través de los conteos. Otra buena práctica es automatizar la gestión del inventario y todos los procesos del almacén, ya que como hemos visto, cada eslabón de la red logística maneja su propia información. Entonces, de acuerdo a esa información, vamos a detectar cuáles son las fortalezas del proceso o en otras palabras, qué es lo que estamos haciendo bien y cómo debemos mantenerlo, o cuáles son nuestras debilidades o los puntos flacos que todavía tenemos como gestión. Entonces, de acuerdo a ese análisis de información, debemos automatizar las rutinas, los procesos, con el fin, pues, de que el proceso sea eficiente, ágil y eficiente, y también de poder liberar horas hombres en nuestras rutinas. Sabemos que es muy importante también gestionar al personal, tener la mayor disponibilidad de horas hombres para poder agregar valor a través de acciones estratégicas, ¿no? Y acción estratégica es la toma de los inventarios, el análisis de los stocks, el análisis de la obsolescencia, el análisis de caducidad, el análisis del valor de inventario, el análisis de la rotación del inventario. Entonces, todos debemos llegar con esa idea a las áreas de almacenes, automatizar procesos. Obvio que debemos hacerlo a medida de los recursos que contamos, pero si es una gran idea, igual, a través de un informe hay que entregárselo a nuestra supervisión. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Y nadie podría decir, no, yo no puedo automatizar. Sí, automatizar o mejorar o optimizar, no necesariamente necesitamos capital, porque como lo dije en una de las sesiones, si yo tengo un proceso, identifico que estoy haciendo 5 pasos, yo podría enfrentar a ese proceso analizándolo, viendo por qué hacemos de esa manera las cosas y buscando cómo disminuir el número de tareas o actividades.
Si yo logro hacer eso, lo que estoy haciendo es optimizar el proceso. Es decir, un proceso gordo, estoy quitando la grasa y lo estoy haciendo más delgado. Entonces, todos estamos llamados, que quede claro que todos estamos llamados a optimizar los procesos. Otra de las buenas prácticas que lleva a eficiencia y eficacia es evaluar el layout. Entonces, hablar de layout ya lo hemos visto. Me gustaría pues que la señorita Stephanie Herrada me podría comentar cuál es el concepto de layout y para qué nos sirve. Adelante, señorita Stephanie. Ay, buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, claro, adelante, buenas tardes. Ah, genial. Lo que yo entendí por layout, ¿Sí? ¿cierto? ¿Sí? Es como un diseño, Uh-huh. si no me confundo, que trata sobre el almacén. Es un diseño de almacén, si no me confundo, o estoy mal. Sí, ¿y para qué sirve? Aprovechar al máximo. Uh-huh. ¿Qué aprovechamos al máximo en un almacén? Eh, Los espacios, ¿verdad? yes. Sí, Listo. Ok, muy amable, señorita Stephanie. Sí, el layout, en simples palabras, es el diseño en plano de la distribución de los espacios dentro de una infraestructura de un almacén o un centro de distribución. Lo cual ¿por qué es una buena práctica el layout? Porque si el layout ha sido bien definido, va a ayudar a las operaciones de almacén en que los movimientos, los desplazamientos, ¿no? El flujo de entrada y salida de materiales sea eficiente en cuanto a tiempo, en cuanto a horas hombre, en cuanto a recursos, en cuanto a nivel de servicio. Entonces, no nos olvidemos que la primera herramienta, cuando tengamos que hablar de almacenes o que vamos a implementar un almacén, es definir el layout. El layout también es una herramienta que luego que ha sido aprobada por las partes involucradas, se convierte automáticamente en un presupuesto. ¿Por qué? Porque de acuerdo al layout, vamos a adquirir la cantidad de estanterías, la cantidad de muebles, la cantidad de tabiquería, la cantidad de equipos y herramientas. Entonces, el layout es lo que nos va a marcar la eficiencia de la operación y el nivel del presupuesto para el almacén. Entonces, es otra de las buenas prácticas muy importantes en esta gestión. Otra buena práctica que se nos recomienda es implementar auditorías internas. La jefatura de almacén o el supervisor de almacén debe tener la capacidad, primero, de entender el proceso operativo del almacén, que es la recepción, el almacenamiento, el picking, el despacho, los conteos cíclicos, son los más básicos y más comunes en un almacén. Deberíamos aplicar la auditoría interna. ¿Cómo aplico auditoría interna a un proceso operativo del almacén? Para llegar a aplicar una auditoría interna, lo primero que tengo que tener es un procedimiento de trabajo. Y el procedimiento de trabajo, o los PEC, me indican el paso a paso de la actividad. Me indica cómo lo van a hacer, quién lo va a hacer, por qué lo va a hacer y qué necesita para hacerlo. Entonces, si voy a hacerle una auditoría, ¿no?, interna, por ejemplo, al proceso de recepción, la primera herramienta que debo tener clara y debe haber sido emitida es el procedimiento de recepción y descarga de materiales o suministros. En base a ello, yo le hago una auditoría para ver si los compañeros o todos están cumpliendo el proceso. Si estamos cumpliendo, si la auditoría, el resultado me indica que sí estamos cumpliendo el proceso, igual, ese logro o esa fortaleza tiene que ser comunicada a todo el equipo, para que todo el equipo esté en la misma sintonía. Y si es lo contrario, no se está cumpliendo el procedimiento, lo cual de repente, por ejemplo, mi procedimiento de recepción indica de que toda mercadería debe ser verificada a través de un checklist. Entonces,
yo como auxiliar de almacén, para evitar todo ese trabajo engorroso de formatería, simplemente abro la caja, le pongo su código y ni siquiera me importa la calidad como llegó y lo pongo en el estante, listo, para que pueda ser usado por producción o por el área de comercialización. Entonces, si yo detecto eso, sería una observación al procedimiento de trabajo y habría pues que pedir explicación por qué está saltando el procedimiento de trabajo. Y así como he puesto ese ejemplo, puede ser al área de almacenamiento, ¿no? Asegurar que todos los materiales que están en el almacén tengan su ubicación, o al área de inventarios. Entonces, una auditoría interna del almacén, en este caso, primero es yo como auditor conocer y tener claro el proceso. Y segundo, si ya lo quiero auditar, la otra herramienta que debo tener es el procedimiento, que esté el detalle de la actividad. Entonces, con mi conocimiento profesional, laboral y personal, más esa herramienta, que es el procedimiento de trabajo, estaría listo para tomar de una auditoría interna a cualquier proceso de almacén. Con el fin, repito, de identificar cualquier desviación al cumplimiento de nuestras actividades o tareas, y para castigar no, el auditor no castiga. El auditor lo que hace es identifica, te observa, te coloca una no conformidad y te pide un plan de acción. Esa información de la auditoría tiene que convertirse en un plan de acción, donde en este caso el jefe o el supervisor del almacén va a tener que implementar un plan de acción con acciones eficaces que mitiguen o minimicen esas desviaciones al cumplimiento de actividades. También es importante la capacitación al personal. Como lo mencioné hace un momento, debemos asegurarnos que todos los que estamos, en este caso que estamos tocando almacenes, estamos laborando en almacenes, debemos tener claro que tenemos el conocimiento, ¿no? Ojo lo que digo, conocimiento, otra cosa es la experiencia. Que tengamos el conocimiento de procesos básicos, en los procesos de recepción, almacenamiento, inventarios y distribución. ¿Por qué? Porque podemos tener un buen almacén, podemos tener el mejor software, el mejor procedimiento, pero de repente nuestro almacén no está caminando o está siendo deficiente o tiene mucha llamada de atención del área de producción, de marketing, de la gerencia, de la supervisión, ¿no? Por temas que no se están cumpliendo. Y cuando entramos a analizar, nos damos cuenta, pues, que nuestro personal no tiene las competencias técnicas para desarrollar su trabajo. Entonces, no perdamos de vista que una de las buenas prácticas también es asegurarnos que nuestro personal esté capacitado. Y como consecuencia de esto, también hay que implementar una evaluación constante. ¿Cómo implemento yo una evaluación constante en el almacén? Lo primero que debo tener claro es qué tipo de competencias tengo o tiene mi personal para en base a ello, ¿no? Asignarle una tarea o una labor. ¿Por qué? Porque yo lo voy a medir por el desempeño de sus labores, más que por el conocimiento que él tenga. Nosotros medimos desempeño. Entonces, es importante asegurar también que se implemente una evaluación constante de desempeño, actividades que ejecuta nuestro personal, para ver si está alineado el proceso, el conocimiento y en sí la evaluación que se tiene que hacer. Ok, entonces hasta aquí. Un segundo, por favor. Hasta aquí hablando del tema del almacén. No, estas vendrían a ser, pues, una del listado de las principales buenas prácticas que se utilizan. Entonces, por favor, el señor Erasmo, buenas tardes, bienvenido. ¿Me podría comentar
en qué área o en qué parte de una red logística usted actualmente está desempeñando, por favor? Profesor, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Actualmente no trabajo todavía. Ok, no te preocupes. Pronto llegará ese trabajo con la bendición de Dios. Ok, en lo que estoy mostrando con respecto al almacén, en esa lámina y diapositiva que estuve mostrando, ¿cuál consideras que es la práctica más importante para ti que debe tener todo almacén? ¿Y por qué? Sería la buena práctica y la gestión, ¿no? ¿Cuál buena práctica? De todo ese listado de prácticas, para ti, ¿cuál consideras que sería la más importante? ¿Y por qué? Listo. Ok, gracias, Ángelo. Buenas tardes. A ver, le damos pase al señor David Rizo. Buenas tardes, señor David. A ver si me podría ayudar con la respuesta a la pregunta que acabo de mencionar, por favor. Profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me podría repetir, por favor? De estas buenas prácticas que he mencionado que se aplican a los almacenes, para usted, ¿cuál es la más importante y por qué? Eh, Profesor, bueno, a mi punto de vista, actualmente yo estoy trabajando en el área de almacén. Sí, Para nosotros es el orden que debería tener todo almacén para así en el momento que nos toque los inventarios poder identificar los códigos eh, y las cantidades exactas y no poder tener faltantes en la toma del inventario. ok, Entonces sería el orden más que nada. ok. Entonces, para usted, ¿está convencido que la buena práctica de mantener 5 S o el orden y limpieza es la clave que debe tener todo almacén para tener procesos eficientes? ¿Es correcto? Así es correcto, profesor. Ok, muy bien. Muchas gracias, David. Usted, profesor. Listo. Entonces, que nos quede claro, ¿no? Que la primera piedra o el pilar de todo almacén es el orden y la limpieza. Como experiencia propia les puedo comentar que cuando estamos en un almacén y no atacamos esta situación de mejorar el orden y limpieza, créanme que el día a día nos va a ganar y lo vamos a ver como una práctica y una situación normal. Y vamos a caer en gestionar almacenes desordenados. Y como bien lo dijo David, un almacén desordenado, vamos a tener problemas con los inventarios. No vamos a saber ubicar los materiales. No vamos a saber dónde almacenarlos. Peor, no vamos a encontrarlos para el despacho. Y si a todo eso nos cae una orden de venta o una orden de interna producción, vamos a tener al camión o al personal de operaciones esperando en la ventanilla un tiempo muy prolongado. Y es ahí donde se empiezan a notar cuando un almacén tiene problemas. Es como que ustedes van al banco, pasan su tarjeta, están solicitando retirar dinero y la señorita está demorando más de la cuenta. Entonces, lo primero que se nos viene es que está pasando un problema. Entonces, como se dice, y ahí que está, nosotros como cliente decimos, este banco no tiene un buen nivel de servicio. Lo mismo sucede con los almacenes o centros de distribución. El cliente o el transportista o el cliente interno así nos conceptualiza, que no estamos siendo eficientes y que demoramos y que tenemos un problema en las áreas. Y ese comentario muchas veces eleva nuestras jefaturas. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos dejando que la situación se vaya de la mano.
Entonces, en los almacenes, si no hay orden y limpieza, no nos va a ir muy bien. Pasamos a compartir algunas buenas prácticas en lo que es el transporte. También el transporte y la distribución, el cual también hemos visto, ¿no?, que está presente en la logística de entrada, en la logística interna, en el caso también que tengamos que hacer movimiento dentro de una planta de producción, dentro del fundo, ¿no?, dentro también de un patio, de un operador logístico, y también es como un eslabón importante para dar salida a los stocks que tenemos pues en los almacenes, en los centros de distribución. Y allí, el día de ayer hemos visto que el costo que representa es alrededor del 60-70% del costo logístico. Entonces, es muy importante que lo veamos pues con mucha planificación, coordinación y control. O sea, como área de transporte, no podemos tener o no podríamos hacer una programación de operaciones si primero no he planificado el servicio de transporte. ¿Que se puede hacer? Se puede hacer. ¿Que podemos actuar ante una emergencia? Se puede hacer, pero por emergencia. Pero lo que no es aceptable es pretender llevar un área de transporte sin planificación. Si no planificamos, vamos a exceder los costos operativos del área, nos vamos a salir del presupuesto, vamos a tener una coordinación malísima porque todo va a ser emergencia y vamos a perder el control. Por eso que una de las buenas prácticas que se recomienda en un área de transporte es estas 3 tareas de gestión: planificación, para luego coordinar, para luego controlar. Si yo no planifico, no puedo controlar. Si no he planificado, no tengo nada que coordinar. Y si, por ejemplo, no se ha planificado, no se ha controlado, si es que no se ha, en este caso, no existió la planificación y la coordinación, ya no tengo nada que controlar. Y si controlo, voy a ser ineficiente. Entonces, la recomendación es planificación, coordinación y control. Chicos, por favor. Así como en los almacenes, la primera piedra angular es orden y limpieza, acá es planificación, coordinación y control. Si no tengo mapeado este aspecto, todo lo que venga después sí se va a ejecutar, pero nos vamos a dar cuenta que hemos fallado en planificar, en coordinar con nuestros proveedores internos, externos, con las otras áreas, y que cuando me pidan cuál es el resultado, no va a poder dar un resultado certero. Y si es que lo doy, lo va a dar deficiente, porque no he aplicado control, porque no he tenido planificación. Desde el punto de vista de la experiencia, me ha tocado gestionar áreas de transporte donde ni siquiera existía una política de transporte ni distribución. Entonces, esa es una herramienta que debería existir, porque una política es la línea o la directiva de cómo debe funcionar el área, y son aprobados por la gerencia. De ello vienen los objetivos, y detrás de eso ya viene la planificación, la coordinación y el control, y más abajo ya viene la operación, la ejecución de la operación. Entonces, tengamos muy en cuenta, por favor, este concepto. En las operaciones de transporte, otra buena práctica que debemos tener es la trazabilidad. Es decir, desde que recibimos la orden para movilizar hasta que las unidades, o en este caso si es un transporte tercero, ¿no?, en ambos casos las unidades ya hayan terminado el servicio. ¿Por qué es importante tener la trazabilidad? Porque bajo este enfoque vamos a tener la trazabilidad de los tiempos del servicio. Vamos a tener la trazabilidad de que ante cualquier evento con la mercadería,
vamos a poder identificar dónde estuvo el punto de ruptura del servicio. O si es que por ahí, como lo mencioné ayer, o antes de ayer, o el lunes creo, no recuerdo, ¿qué pasa si como área de distribución simplemente cargo, movilizo y entrego? Y el área de producción me despachó un lote vencido. Y si yo no tengo, si yo no apliqué lo que es control de calidad, no voy a tener trazabilidad de poder demostrar, ¿no?, que hubo un error en ese servicio. Y si no lo tengo, no ayudé a evitar de que ese error se produzca. Entonces es muy importante la trazabilidad. Y considerando que la logística es una red que está enlazada por eslabones de área de gestión, la trazabilidad es importante. A muchos de los que estamos aquí en esta sesión nos hemos preguntado, ¿cuándo se colocó la orden de compra? ¿Cuándo la atendió? ¿Cuándo la programaron? ¿Cuándo llegó al almacén? ¿Cuándo fue despachada? ¿Cuándo fue devuelta? Entonces, en todos esos eslabones o tareas hay información y debemos tenerlo claro para una trazabilidad ante cualquier evento inesperado. Entonces, no nos olvidemos que, como en cualquier otra área de gestión, esto también es importante. También es el tema del costo de mantenimiento, ¿no? A veces cuando gestionamos áreas de transporte, nos olvidamos pues de planificar, de trazar una buena gestión de mantenimiento. Entonces, es muy importante, ¿ya? Es muy importante que tengamos muy en cuenta cuáles son los costos de mantenimiento, si es a costo propio, y también saber, ¿no? Saber de manera general cuál es el costo de mantenimiento que incurre mi servicio, para poder renegociar tarifas o negociar tarifas con el operador logístico de transporte, ¿no? Porque ¿cómo yo podría negociar un flete si no conozco la estructura de costo de ese servicio? Y dentro de los que mayor relevancia tiene es el costo del mantenimiento. Entonces, también se menciona como una buena práctica tener conocimiento sobre la gestión de mantenimiento. La tecnología. Ahora vemos pues que casi la mayoría de servicios de transporte ya le aplicamos tecnología. Entonces, es un punto que nos va a ayudar pues a la trazabilidad, al control de movimientos, ¿no? A tener información real del servicio y a tener también información en cada estación o en cada hito de la ruta en la cual hemos programado. Y la única medio que nos ayuda a tener mapeado de manera real es la utilización de la tecnología. La productividad. La productividad también es importante porque debemos centrarnos en reducir viajes o falsos fletes, ¿no? Y que esto debemos tenerlo claro al momento de hacer la programación de operaciones o la hoja de ruta. O sea, ¿cómo ganamos productividad o rentabilidad o eficiencia en un área de transporte? Es manejando un buen nivel o un buen mapeo en lo que es la programación de ruta. Debemos evitar falsos fletes o viajes en vacío, ya que eso pues nos genera ineficiencia, un sobrecosto, y no estamos cumpliendo con la razón de ser de la movilización de la mercadería o los suministros. Como toda área de gestión, también es importante tener capacitados, ¿no?, al personal, que entiendan el proceso, que entiendan el por qué debemos optimizar. Sabemos que, más que sabemos, en la realidad podemos tener, como digo, buena infraestructura, buena tecnología, buenos activos, pero finalmente los que marcan el éxito o el fracaso de las compañías somos nosotros como personas. Y nosotros debemos preocuparnos por estar capacitados, y si es que tenemos un nivel de liderazgo de jefatura, debemos asegurar que nuestro personal esté capacitado. No podría haber otra opción. Entonces, por favor, tengámoslo muy en cuenta. Alianzas, ¿no?
Es buscar acuerdos estratégicos dentro de la industria para mejorar nuestro nivel de servicio. Es decir, mejorar el nivel de servicio con respecto a la prontitud, a la rapidez, a la seguridad y también a la interna y mejorar los costos. Acá lo que nos invita es crear alianzas estratégicas con nuestros operadores logísticos de transporte. Cuando nosotros no somos los especialistas en transporte, es mejor, eh, es mejor transferirle esa responsabilidad a un especialista. Los procesos, es revisar y mejorar internamente los procesos. Todo proceso es cambiante y le podemos aplicar mejora continua. Entonces, por favor, hagámoslo, como lo dije en una sesión, un día a la vez y un día distinto al siguiente. Y siempre debemos mejorar. Siempre hay algo que mejorar, señores, siempre. En la operación, en la documentación, en los procesos, en las capacitaciones, en las tecnologías, ¿no? En las formas que hacemos las cosas. Siempre es importante, tenemos que mejorar. La competencia. Con respecto a la competencia, siempre es bueno asegurar pues el nivel de servicio, ¿no?, que damos para que todos pues estemos certificados, ¿no? Debemos buscar certificaciones, como por ejemplo en el transporte, certificación BAS, ¿no? Que nos da pues un plus y nos coloca como un buen gestor de transporte en toda esa cadena de logística. Como toda área de gestión, debemos también implementar tableros de indicadores, ¿no?, para poder medir nuestras fortalezas o identificar cualquier desviación. Y una de las decisiones que también se toman en transporte como una buena práctica gerencial, estratégica o de línea, es si el transporte lo hacemos a costo propio o lo tercerizamos. Si nosotros no somos especialistas en toda esa red de distribución o en la gestión de activos de transporte, debemos recomendar un costo-beneficio, un costo de oportunidad y definir si nos metemos al problema o simplemente buscamos un especialista que nos ayude a tener una buena gestión de transporte. Entrando ya al tema de los KPI. Hasta acá, por favor, hemos hablado, ¿no? En la sesión tras sesión hemos venido hablando sobre los procesos, ya estamos un poco complementando con las buenas prácticas que deberían tener esos procesos. Ahora entramos a lo que es los indicadores de gestión. Los indicadores de gestión básicamente son cuantitativos, ¿no? Y en un lenguaje común son aquellas métricas que nos permiten medir un proceso para saber si estamos haciendo bien las cosas o simplemente desviaciones que deben corregirse. Las características importantes que tienen es que nos ayudan a medir cambios en cualquier situación de tiempo. Por ejemplo, yo mido un indicador de número de entregas perfectas en enero, no significa que en febrero va a ser igual. Entonces, a través de esa comparación, me va a indicar si el proceso es fortalecido o si necesita ser mejorado, si es que presenta debilidades. Facilitan mirar de cerca los resultados o iniciativas de acciones. Es decir, luego de haber medido, de haber aplicado el indicador, me permite ver qué tan dinámico y qué tan proactivo es el área de gestión para aplicar iniciativas de corrección. Para eso es el indicador. El indicador no es solo para mirarlo, decir estoy bien o estoy mal y no aplicar una medida de acción, no. Por eso que es un indicador que nos permite fortalecer o eliminar deficiencias. También se consideran instrumentos importantes para evaluar los procesos en desarrollo o desarrollar procesos. Los indicadores de gestión nos ayudan, pues, a identificar si de repente nuestra área de gestión está siendo ineficiente, pero de repente no es por el proceso, sino por algún recurso que le puede estar faltando, o que el personal de repente está cometiendo muchos errores, ¿no?, porque no está capacitado. Recuerden que los indicadores miden a la gestión, al proceso, al conjunto de actividades que desarrollamos día a día para lograr objetivos. Los KPI son temporales y permanentes. Y esto depende mucho de la gerencia
de las políticas de gestión y también de la jefatura cómo quiera enfocar los KPI. Sobre los KPI en logística, podríamos tener muchos, pero siempre la recomendación estratégica es medir las acciones o las actividades que agregan valor, las principales, las de mayor relevancia. Mayormente los KPI temporales podría ser, si estoy yo midiendo una logística para un proyecto que inicie en enero y acabe en julio. Yo puedo aplicar un KPI, pero es un KPI con vigencia temporal. Si estoy en una planta de producción, que la producción es permanente, es constante, y aplico un KPI, viene a ser un KPI permanente. O sea, mucho depende de la naturaleza de la actividad, del negocio, de la industria. Por ejemplo, acá lo que trato de resumir, y de acuerdo pues a lo que hemos hablado de las buenas prácticas en almacenamiento, es algunos indicadores de gestión que podríamos aplicar al área de aprovisionamiento, ¿no? Como por ejemplo la venta sobre los gastos, ¿no? Que nos va a permitir conocer cómo están yendo las ventas de la compañía versus mis gastos en compras. Si dice que las compras y las ventas han bajado, yo como gestor de aprovisionamiento, mi gasto tengo que ajustar o tengo que modificar las condiciones de negociación con mis proveedores para ayudar a la compañía. ¿Cómo se obtiene este KPI? Al final hay una diapositiva donde le recomiendo, por favor, que revisen el libro del ingeniero Aníbal Mora, ¿no? Donde habla mucho de todos estos indicadores y mucho más. También la desviación de presupuesto, de lo presupuestado y lo real. Es decir, cuál es mi presupuesto de compra versus lo que a la fecha voy gastando. Y eso es simple, es cuánto me asignaron de presupuesto y cuál es la sumatoria a ese momento del número de la cantidad de dinero desembolsado por compra. El ahorro total en costos, ¿no? La calidad de los productos que los proveedores me indican y los tiempos de entrega, el tiempo de ciclo de adquisición, ¿no? También es el lead time, que va desde la orden de compra hasta que llegó al almacén. En almacén, lo más importante es la exactitud del registro de inventario, que me indica, pues, cuál es la exactitud o cuál es el nivel de confiabilidad de que los stocks que indica el sistema los tenga en físico. El otro es el tiempo promedio de preparación de un pedido, es decir, cuál es el tiempo que me demoro desde que me dan la orden de venta o la orden interna hasta que coloco el suministro de la mercadería al cliente. También la calidad de picking, es decir, el tiempo y la calidad que me demoro en seleccionar y también en asegurar condiciones adecuadas de embalaje. El porcentaje de utilización del almacén, es decir, cuánto de espacio estoy ocupando y cuánto de espacio, estoy desaprovechando. En transportes, hablamos de la puntualidad del servicio, cómo medir la puntualidad del servicio, la seguridad del transporte, el costo por kilómetro y los envíos urgentes. En esta sesión de hoy he querido tocar esta parte de los KPI, básicamente en indicar qué es, para qué sirve, cuáles son las características y cuáles son los principales y más importantes. Pero el mensaje que quiero dejar con respecto a los KPI es que los KPI los definimos de acuerdo a la información que generan nuestros procesos. De acuerdo a la generación de información, yo defino qué medir como importante y qué no medir. Recuerden que es importante medir, pero tampoco porque se nos dice que debemos medir, vamos a medir cualquier proceso o todos los procesos. Eso sería ineficiente. Centrémonos, por favor, en las actividades que son más representativas en nuestra gestión de desempeño. Y a esas actividades, pongámosle toda la importancia y toda la fuerza para medirlas. No olvidemos que existe una herramienta que también es una filosofía personal y la podemos llevar al plano laboral. El Pareto, busquemos el Pareto del 80-20, centrémonos en lo poco pero lo más importante. Recuerden que el que abarca mucho, poco aprieta. Entonces, les recomiendo
que por favor busquen, está de manera digital el libro Indicadores Clave de Desempeño del ingeniero Aníbal Mora, donde habla de muchos KPI, donde habla más a detalle, ¿no? Querer entender o pretender ser un experto en implementación de KPI, creo que demandaría todo un mes llevar el curso, ¿no? Para ver desde el punto de vista de los detalles, hasta ver qué información nos van a obtener, vamos a obtener o que deberían asegurarnos para la toma de decisiones. Entonces, hasta aquí ha sido la sesión del día de hoy. Es una sección práctica, no muy técnica, que algunos quizás los que están en sala han podido ya participar de algún KPI de los que están aquí, a los que no, a los que están en un proceso de reinserción laboral o búsqueda laboral. Igual los invito que tomen como base esta clase de KPI, lo revisen, lo investiguen. Y bueno, yo antes de despedirme de esta sexta sesión, agradecerles, porque sé que han hecho un esfuerzo tremendo estar a esta hora, en un día quizás hábil o útil, donde quizás deberíamos estar haciendo otras cosas, pero por otro lado alegre y contento porque sé que están aquí los que quieren superarse, y ténganlo por seguro, chicos y chicas, que el esfuerzo no es en vano, ¿no? Este tiempo que están invirtiendo acá va a ser de mucho beneficio. Y nada, yo a la interna, quizás a la señorita Valeria, le voy a dejar mi correo para que cualquier consulta que ustedes tengan lo puedan enviar y yo gustosamente darle respuesta. Sí, adelante. Listo. Sí, adelante, señorita Dolores. Nada, solo agradecerle, profesor, y que voy a hacer todos mis esfuerzos por leer al ingeniero Aníbal Mora, que yo sé que de alguna manera nos va a poder ampliar más aún el panorama de la logística, que según usted y según veo lo ha expuesto, es muy interesante. Y yo pues a las novedades quedo a la espera de que nos pueda comunicar de algún otro tipo de curso que nos puede impartir. Un abrazo por Navidad y agradecerle todo el esfuerzo que ha hecho por transmitirnos sus conocimientos. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias, señora Dolores. Agradecerle también a usted, a todos los presentes. Aprovecho de desearles una feliz Navidad, muchos éxitos y bendiciones. Y sí, vamos a aperturar otros cursos a través de ITEC. Ya la señorita Valeria le va a estar dando los alcances. Y nada, les agradezco nuevamente. Y nada, recuerden pues que estamos en un mundo dinámico, estamos en el área logística y no debemos de olvidarnos que un día es diferente, un día es distinto y siempre debemos estar pensando en cómo mejorar nuestros procesos, cómo mejorar nuestras interrelaciones con las otras áreas de gestión, cómo mejorar como personas y profesionales. Y créanme que de si logramos que todo esto se interiorice como rutina y como pensamiento, donde vayamos siempre vamos a aportar valor. Les agradezco mucho, los dejo con Valeria, buenas tardes con todos y nuevamente, feliz Navidad